Ortega. Me tocó hoy discernir sobre los títulos de valor, sus instituciones jurídicas y sus acciones judiciales. Quiero antes que nada expresar un profundo agradecimiento al doctor Joseph Mendieta Toledo, quien me ha brindado la oportunidad para intervenir de la misma manera a los gestores del grupo Estudiando del COGEP, que también transmiten esta publicación. Quiero también agradecer al doctor Juan Carlos Aguiar Chávez, quien ha tomado la iniciativa de unir a un grupo de profesionales con mucha experiencia, con el objeto de discernir temas de derecho, con el objeto de afianzar nuestros conocimientos y de esta manera tener un mejor desempeño en nuestro ejercicio profesional. Un profundo agradecimiento por esa vocación y ese empeño de siempre brindar esos conocimientos y sin ningún egoísmo darnos y enseñarnos las experiencias y los conocimientos que ellos han logrado obtener. Sin más preámbulos, voy a iniciar la ponencia. Los títulos de valor, instituciones jurídicas y acciones judiciales. Para aquello comenzamos haciendo una conceptualización de lo que son los títulos de valor. El concepto clásico, el concepto pionero o el concepto decano fue el que hiciera el jurista César Vivante, que es un jurista italiano, que en su obra Tratado de Derecho Mercantil, allá por el año de 1888, nos decía que los títulos de valor es el documento necesario para ejercer el derecho literario autónomo expresado en el mismo. Pues, como ya se ha contabilizado, un título de valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo que el ejercicio de este derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del documento. Estos títulos de valor se los utiliza como medio de pago, como instrumentos de crédito, en general para comprometer la satisfacción de una obligación que puede ser en dinero o especies en acciones. También tenemos al doctor Carlos Ramírez Romero, que también es un jurista, en que en su obra Manual de Legislación Mercantil manifiesta que el título de valor abarca documentos de diversas y diferentes características específicas. No todo título de valor es un título de crédito, en cambio todo título de valor es un título de crédito. Todo título de crédito es un título de valor. Y aquí hacemos una pequeña explicación. El título de crédito es el documento que tiene incorporada o implícita una obligación, el cual se lo puede transferir o se lo puede endosar para que otra persona haga efectiva esa obligación. Hay títulos de valor que no tienen esta característica. Podríamos decir un testamento, que es un título de valor, sin embargo no es posible transferir el beneficio que trae en él. Pues este beneficio es dada la voluntad del testador a la persona que él quiera repartir su masa hereditaria. Hablando específicamente en cuanto a las cuartas de legítimas y a las cuartas de mejora, que son de libre disponibilidad, que son las que el testador tiene libre disponibilidad para repartir. Por último, y centrándonos en un concepto más actualizado, puesto que los conceptos que acabé de leer datan de comienzos del siglo pasado, el doctor Leonardo González Cajamarca, en una revista de la Universidad Técnica Particular de Loja, indica que el título de valor o título de crédito vinculado a su personal concepto puede ser corporal o incorporal, de contenido esencialmente económico que genera derechos y obligaciones a partir del mismo.
como reglas propias de derecho civil y mercantil y otras del mercado bursátil y extrabursátil creados por la legislación estatal. Bueno, este es un concepto un poco más actualizado porque ustedes conocen que ahora con el comercio exterior, con la globalización y todo el comercio y las transacciones a escala mundial, se debe tomar en títulos de valor para poder garantizar obligaciones en este sentido. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de los títulos de valor. No se conoce a ciencia cierta cuándo apareció el valor o cuándo surgieron los títulos de valor como un documento que garantice una obligación. Sin embargo, se concibe y todos coinciden que su nacimiento acaeció en Europa durante la Edad Media, durante el modo de producción feudalista, cuando existían las grandes ferias de mercado en los reinos. Ahí eran famosas las ferias de Lyon en Francia, las ferias de Nuremberg, en Inglaterra inclusive también había ferias, en Holanda. Entonces, todas estas ferias por lo general se caracterizaban por ofrecer productos suntuarios. Esta gran cantidad de ferias dotó de que las personas, los inversionistas, los mercaderes tengan que trasladarse de un lugar a otro por cada reino. Y lo que les resultaba un poco pesado y hasta peligroso por cuando podían ser víctimas de forajidos que tengan que transportar estas riquezas de un lado a otro. Por lo tanto, surgió la necesidad de dejar almacenado mercadería en cada reino, con el objeto de que cada vez que se activen estas ferias se pueda realizar una comercialización. Es por eso que en ocasiones cuando el comerciante ya no regresaba o de pronto negoció la mercadería que tenía en cierto reino, otorgaba un documento de estos para que la persona que tenía que custodiar esta mercadería, al mostrar o al enseñar este documento, le entregue directamente la mercadería a la persona que portaba el documento. No obstante, en la segunda mitad del siglo XIX, con la entrada a imperar en el mundo el modo de producción capitalista y la manufactura industrial en masa, estas personas que invertían en la manufacturación de bienes tuvieron la necesidad de ampliar su mercado. Por lo tanto, necesitaban una manera fiable para poder competir y poder extender su mercado. De esta manera diseñaron documentos que garantizaban y servían como medios de crédito para poder entregar sus bienes. Es decir, con esto quiero sustentar que los títulos de valor de alguna manera han contribuido de manera ágil y eficiente a la comercialización, al desarrollo económico de los pueblos y en este caso a la circulación de la riqueza. No obstante, a inicios del siglo XX, los juristas, ya viendo estas necesidades grandes, perfeccionaron jurídicamente la circulación de estos títulos de valor, dándole la presunción de legitimidad legal o presunción de legitimidad de puro derecho, con el objeto de que las personas que invertían puedan garantizar la recuperación de sus inversiones. Vamos a hablar un poco sobre la legitimidad de los títulos de valor. Como les acabé de decir, los títulos de valor gozan de presunción de legitimidad de puro derecho. Esto se materializa en el hecho de que la persona que porta un documento de estos, que le haya sido otorgado en legal de debida forma, sea por vía de endoso o sea porque se le suscribió a favor de él, tiene un documento que se considera totalmente válido y legítimo y que ha sido concebido en forma legal.
En el caso de que se necesite iniciar alguna acción legal para exigir el cumplimiento en forma coercitiva de la obligación que está implícita el título de valor, el legislador, en virtud de esa presunción de legitimidad, ha creado o creó acciones judiciales de carácter ágil y literalmente rápidas, con el objeto de hacer efectiva el cobro de la obligación que se encuentra en el título de valor. Y es así que eso se traduce en nuestra legislación como las acciones judiciales de ejecución, que ustedes ya la conocen, que son los procedimientos ejecutivos, los procedimientos monitorios y también el nuevo procedimiento de ejecución que se encuentra normado en el Código Orgánico General de Procesos, que ya también vamos a hablar. Es más, esta presunción de legitimidad de los títulos de valor se ha traducido en que el legislador observe de que no es un juicio donde se tenga que discutir mayormente sobre las circunstancias fácticas del mismo. Por lo tanto, en estos juicios no se permite o procesalmente no está permitido que se utilice el recurso extraordinario de casación. Por lo tanto, esto hace que se acorte mucho más la finalización de un proceso de estos. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de título de valor. Por razones de comprensión práctica, adaptado a nuestro nuevo sistema procesal que impera ahora en el Ecuador, nuestro nuevo sistema procesal civil, he hecho la siguiente diferenciación. Tenemos en primer lugar los títulos de valor ejecutivos, en segundo lugar los títulos de valor no ejecutivos y en tercer lugar los títulos de valor de ejecución. Bueno, vamos a hablar primeramente de los títulos de valor ejecutivos. La acción judicial que persigue el cobro coercible o la obligación coercible o la forma de obligar en forma coercitiva a la persona obligada dentro de la obligación del título de valor, valga la redundancia, es el procedimiento ejecutivo. El procedimiento judicial que se encuentra en el libro cuarto, título segundo, capítulo primero del Código Orgánico General de Procesos, a partir del artículo 347 y siguientes. Pero esta acción ejecutiva tiene ciertos requisitos de procedencia y las vamos a resumir de la siguiente manera. El primer requisito de procedencia es que para que se pueda perseguir una obligación por la vía ejecutiva es que el título contenga una obligación de dar o hacer. Ese es el primer requisito de procedencia. El segundo requisito de procedencia es que la obligación que se encuentre impregnada en el título sea clara, pura, determinada y actualmente exigible. Para hacer un análisis de este requisito de procedencia, vamos a desmenuzar. Que la obligación sea clara, es decir, que se puede entender, que sea comprensible de forma simple. Al leerla sabemos qué es lo que la persona tiene que hacer o qué es la persona que está obligada a dar. Que sea pura, es decir, que no provenga de una obligación accesoria. Y por experiencia, muchas personas no captan en sí lo que es este requisito de procedencia. Pues resulta que vamos a ilustrar con un ejemplo. He visto en algunos almacenes que quizás por falta de asesoramiento o por no conocer, que venden por lo general motocicletas o venden cualquier otro tipo de electrodoméstico, y venden a crédito.
En el momento que una persona licita la compra vamos a hablar explícitamente de una motocicleta, le piden el precio, le dicen la motocicleta cuesta un valor. Bueno, le dice yo voy a dar una cuota inicial de tanto, lo otro quisiera que me financie. Le dice, bueno, vamos a financiar de la siguiente manera. ¿Y qué es lo que hace el dueño del almacén? Coge la cuota inicial, le entrega con el valor total del bien, y por la deuda que ha sido dividida en dividendos mensuales, los que hayan sido, le hace firmar una letra de cambio por cada dividendo. En ese momento, el comerciante está dividiendo la obligación, es decir, existen dos obligaciones. El título de valor principal de la obligación es la factura. Literalmente esto hace de que se entienda de que la factura ya ha sido cancelada, pues él está entregando la factura a satisfacción, como que ya la motocicleta ha sido cancelada. No obstante, queda guardada las letras de cambio por los dividendos, y estas letras de cambio serían en realidad una obligación accesoria a la factura. Entonces, a esto se refiere esto, que la obligación sea pura, que no sea accesoria. En este caso, esas letras de cambio, en términos legales, estarían impedidas de ser cobradas bajo la vía ejecutiva. A eso es lo que se refiere este requisito de procedencia, que la obligación sea pura. Que sea determinada, pues bien, que la obligación se parece a lo de Clara, que se pueda determinar qué es lo que se va a obligar a la persona a entregar, o qué es lo que tiene que entregar el deudor. Si, además, dice que tiene que ser actualmente exigible. Bueno, dentro de esta situación se entiende que lo que quiere decir es que la obligación se encuentra en mora, o esté en un estado de vencimiento, mediante el cual se haga posible que se exija judicialmente la obligación. Pues como ustedes saben, para poder exigir una obligación en forma coercitiva, tiene que el deudor encontrarse en mora. Si se encuentra al día, no existe la necesidad de ejercer en forma coercible el pago de una obligación. También dice que si la obligación se trata de entregar una cantidad de dinero, esto tiene que ser líquida. Líquida significa que tiene que ser cuantificable, o que se pueda cuantificar mediante una fórmula aritmética. Entonces es necesario que se mantenga la obligación a estos requisitos. También es necesario indicar que una obligación también se vuelve exigible cuando proviene de un documento, de un título de valor que tiene cláusulas de aceleración de pagos, o las cláusulas de vencimientos sucesivos, que nos dice exactamente que la persona al no pagar en forma puntual uno o dos dividendos de la obligación que ha sido financiada tanto tiempo, se vencerá automáticamente toda la deuda, y esta se volverá exigible por medio de una vía judicial. También hay obligaciones que parten de cláusula penal o de cláusulas resolutorias dentro de los títulos de valor, que también se hacen exigibles. Y tenemos el otro requisito de procedibilidad, que a la demanda se agregue el título de valor que va a ser, o el título ejecutivo que va a ser exigido judicialmente. Una vez que hemos hablado de los requisitos de procedencia, vamos a hablar ahora de cada uno de los títulos ejecutivos, de los títulos de valor ejecutivos. Primero tenemos la declaración de parte hecha con juramento ante un juzgador competente. Esto se encuentra en el artículo 347 del COGEP,
y dice el primer título de valor ejecutivo es declaración de parte hecha a un jurado o un jugador competente. En el sistema procesal civil anterior existía una diligencia judicial que se llamaba la confesión judicial. Vámonos a remontar un poquito a eso. Esta diligencia se podía presentar inclusive hasta la segunda instancia. Era una petición que se hacía ante el juez con un sobre cerrado, con un pliego de preguntas, donde la persona que iba a confesar tenía que asistir y tenía que contestar ese pliego de preguntas bajo juramento. Esa era la diligencia en sí. Los abogados hábilmente, en el hipotético caso que la persona sea notificada o sea citada con la diligencia, poníamos preguntas o preguntas afirmativas dentro del sobre cerrado con el objeto de que sea declarado confeso en el caso que no iba. En ese sistema procesal se podía hacer ese tipo de cosas. En la actualidad, esta diligencia se conoce como declaración de parte. Y al igual que la confesión judicial, también se la puede solicitar como acto preparatorio, como diligencia previa. Esto se encuentra determinado en el artículo 122, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, la persona que comparece ante la autoridad y acepta que tiene una obligación con una persona determinada a favor de una persona determinada, esta declaración, este audio o esta resolución del juez será considerada como título ejecutivo y exigible en la vía ejecutiva o en el procedimiento ejecutivo. Tenemos en segundo lugar, tenemos la copia compulsa auténtica de escrituras públicas. Bueno, en este caso, aquí podríamos poner un ejemplo de que se trata de ese título de valor, por ejemplo, en el caso de las promesas de compra-venta, cuando una de las dos partes se echa para atrás y existe alguna cláusula penal en este caso. Entonces, esta escritura se vuelve un título ejecutivo donde uno puede exigir mediante la vía ejecutiva el cobro de esa obligación o de esa cláusula penal. Tenemos tercero los documentos privados reconocidos legalmente o reconocidos por decisión judicial. Bueno, ustedes saben que existen dos formas de reconocer un documento privado. La primera es cuando uno hace un reconocimiento de firmas ante un notario. Ese documento ya es legalmente reconocido, o cuando se lo hace por medio de un requerimiento judicial. Eso también se lo puede realizar por una diligencia preventiva. Como una diligencia preventiva, de acuerdo al artículo 122, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, uno puede solicitar como diligencia preventiva que una persona haga la autoridad judicial para reconocer un documento privado. Si este documento tiene aplicación y reúne los requisitos de procedibilidad que ya habíamos hablado, de procedencia, podrá ser exigible la obligación por la vía ejecutiva. Tenemos en cuarto lugar la letra de cambio, los pagaré a la orden, las letras de cambio y los pagaré a la orden. Estos son documentos mercantiles que ustedes conocen, están normados por el Código de Comercio. Ahí se encuentran sus requisitos formales para su validez y cómo deben suscribirse. Estos documentos también se los considera como títulos de crédito y pueden ser transferibles o pueden ser endosados a un tercero para que éste haga efectivo la obligación. Son documentos los más comunes son este tipo de documentos. Tenemos en sexto lugar los testamentos. Reconocemos que son documentos que provienen de la asociación, son obligaciones meramente civiles que provienen de un hecho. Y por último tenemos el número 8, el número 7 tenemos la transacción extrajudicial, que no es otra cosa que una acta transaccional que uno haga. Eso sí, debe estar con un respectivo conocimiento de firma
o hecha ante una autoridad competente, que se puede volver también un título ejecutivo. No obstante, más adelante vamos a ver que existe una duplicidad, porque también existe la transacción extrajudicial, también es un título de ejecución, y lo vamos a ver más adelante, que contrasta a los dos, o sea, tienen cierta similitud. Y bueno, ahí deberá ser el criterio de cada persona, de cada abogado, que elija cuál es la vía judicial para poder exigir el cobro de la obligación. Tenemos el número 8 que dice los demás a los que otras leyes otorgan el carácter de títulos ejecutivos. Bueno, los más comunes en este numeral voy a citar dos. El primero es el cheque, que es un título de valor que se encuentra normado dentro del Código Orgánico Monetario Financiero, dentro del título 3, capítulo 1, a partir del artículo 478. Ahí existen las formalidades del cheque. Nos habla también, tiene una particularidad el cheque que para poder exigirlo judicialmente su cobro tiene que darse la institución del protesto, la institución jurídica del protesto. Lo que no sucede con los otros títulos de valor, porque existe abundante jurisprudencia que indica que no hace falta realizar el trámite del protesto para que un título de valor sea exigible judicialmente. En este caso, las cosas cambian con el cheque. El cheque tiene que primeramente ser protestado para que pueda habérselo declarado de plazo vencido, puesto de que el cheque es un documento pagadero a la vista. Entonces, ahí vemos que la ley nos establece que el cheque también es un título ejecutivo. El otro título de valor común considerado título ejecutivo son las facturas comerciales negociables. Las facturas negociables también son títulos ejecutivos y estos se pueden exigir por el cumplimiento por la vía ejecutiva. Pero algunos me dirán, como ya me lo han dicho, no, pero la factura también se lo puede exigir por medio de un procedimiento monitorio. Sí, es cierto, también se puede exigir una factura por un procedimiento monitorio. Pero ¿cuál es la limitación? La limitación es que la factura no puede sobrepasar los 20 salarios básicos unificados del trabajador general, es decir, de $20,000. ¿Qué tal si yo voy a ejecutar una factura de más de $20,000? Entonces no lo puedo hacer por la vía monitoria. Entonces tengo que obligatoriamente utilizar la vía ejecutiva. Y ahí tenemos que el Código de Comercio regula en forma formal los requisitos legales para la validez de una factura, y donde nos dice que tiene que especificarse la obligación y algunas otras cosas que ustedes la pueden revisar, que no las voy a nombrar por honor al tiempo. Muy bien, una vez que hemos hablado de los títulos de valor, vamos a hablar un poco de la oposición a la demanda. El deudor, al haber sido citado con la demanda, tendrá las siguientes opciones. Dentro de 15 días posterior a la citación de esta, tendrá la primera, que es pagar o cumplir con la obligación. Segunda, formular acompañando pruebas conforme con lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Tercero, rendir caución con el objeto de suspender las providencias preventivas dictadas, por la cual podrá ser en cualquier momento el proceso hasta la sentencia. Bueno, ahorita, hace un momento obvié la característica principal una de las características principales del procedimiento ejecutivo. Del procedimiento ejecutivo es válido que uno pueda presentar providencias preventivas en la demanda, las cuales, de ser el caso de el juez atenderá en primera providencia. Inclusive se las puede ejecutar antes de la citación del ejecutado, del deudor.
Eh, entonces estas providencias preventivas se encuentran también establecidas y pueden también ser pueden también ser otorgadas previo a la interposición de la demanda, pero en el procedimiento ejecutivo lo puede hacer simultáneamente las dos. Como ustedes saben, las providencias preventivas son el secuestro, la retención y la prohibición de enajenar, que afectan directamente el patrimonio del deudor. Y el requisito primordial es que se adjunte certificación de que el bien en el cual se va a emitir la providencia preventiva pertenezca al deudor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la contestación a la demanda. Eh, en el caso de la contestación a la demanda, eh, el Código Orgánico General de Proceso nos habla de que el actor tiene la posibilidad de presentar excepciones de fondo. Vemos que, bueno, yo he sido uno de los que he sostenido y he tenido amplios debates con algunos colegas en el sentido de que para mí las excepciones de fondo con el nuevo sistema procesal civil no existen o no tienen razón de ser. Que nosotros en el nuevo sistema procesal oral se maneja la teoría del caso, que es una cuestión muy diferente a las famosas excepciones de fondo. Con el Código de Procedimiento Civil, cuando una persona está con el procedimiento ejecutivo, los abogados, ¿qué era lo que hacíamos? Hacíamos el texto principal del juicio que nos estábamos refiriendo, y venía un listado de secciones. Decíamos negativa pura y simple de los fundamentos del derecho, alego novación de la acción, alego que la obligación no es pura, alego que la obligación es imprecedente, alego nulidad del título ejecutivo. Poníamos ese poco de secciones y punto, y veníamos y suscribíamos, señalábamos casillero judicial y suscribíamos la demanda autorizado por la persona que nos contrataba, y presentábamos ese escrito de secciones. Con el nuevo sistema procesal la cosa cambia, a pesar de que en el procedimiento ejecutivo sí existen las excepciones de fondo, aparte de las excepciones previas que también se las puede presentar, las que se encuentran en el artículo 153, en el procedimiento ejecutivo, en el 353, existen las excepciones de fondo, que es el único procedimiento, a mi juicio, a mi criterio personal, en la que existen estas excepciones de fondo. Y dice que solamente se podrán presentar estas excepciones, las que se encuentran en el artículo 353, aparte de las excepciones previas. Tenemos la primera excepción, que es el título no ejecutivo. Bueno, esta excepción nos conlleva a que yo digo que es título no ejecutivo, pero que yo tengo que acompañar qué es lo que afirmo y lo que niego de que por qué el título que ha sido impregnado en la demanda no es ejecutivo. O sea, yo tengo que, adicional a la excepción que estoy alegando, tengo que poner mi teoría del caso, tengo que poner mi hipótesis de los hechos, los cuales yo los tendré que después acreditar por mediante los medios probatorios. O sea que no es igual al procedimiento anterior, que yo voy a poner todas las excepciones y después no voy a explicar cuál es su procedencia. Si hago eso, corro en el riesgo de que el juez me mande a completar la contestación a la demanda, porque no me va a aceptar la contestación, porque me va a mandar a aclarar, que exprese en forma categórica qué es lo que afirmo y lo que niego. Entonces tenemos el título no ejecutivo. Bueno, cuando se habla de título no ejecutivo, ahí nos referimos a los requisitos de procedencia que hablé hace algún momento. Yo puedo poner la interpretación título no ejecutivo por la simple y sencilla razón de que la obligación no es pura, y tengo que explicarle al juez por qué la obligación no es pura. Entonces, en ese momento, yo estoy explicando mi excepción para que me sea aceptada, la cual deberé acreditar mediante los medios probatorios. La segunda excepción es
o falsedad del título. Bueno, cuando hablamos de nulidad formal es que cuando el título de crédito o el título de valor que ha sido impregnado a la demanda no reúne los requisitos formales o los requisitos legales para que sea su validez. Alguna vez dentro de un proceso ejecutivo expuse que la nulidad formal del título porque alegaba que la obligación por la cual se había adquirido no procedía de causa lícita. Pues no nos olvidemos que el artículo 1462 del Código Civil nos habla sobre las declaraciones de voluntad y cuándo esta declaración de voluntad es válida. Entonces, en ese momento, uno puede alegar en ese sentido de que hubo algún vicio de consentimiento, en este caso, que son error, fuerza o dolo, o que no fue celebrado por una persona capaz, que también... Entonces, en ese momento, yo estoy acogiéndome a esta excepción que habla de nulidad formal del título. Obvio, ojo, yo puedo poner esta sección, le digo, señor juez, expongo la siguiente sección, que es la nulidad formal del título, pero tengo que explicar por qué. No la tengo que simplemente decir y disparar al aire y para ver qué pasa, como ocurría con el procedimiento anterior. Falsedad del título, bueno, si hablamos de falsedad del título, estaríamos hablando de una falsificación material o una falsedad ideológica, de pronto en la firma, de pronto en las cantidades, de pronto hasta en las fechas. Pero todo eso tiene que ser acreditado o tiene que ser dado dentro de la estación probatoria tiene que ser justificado. La número 3 dice extinción total o parcial de la obligación exigida. Bueno, yo puedo, si he sido citado, bueno, y me están demandando por la totalidad de la deuda y yo he hecho abono, yo puedo presentar esta prueba y decir que he pagado. De pronto, si ya aboné todo, ya pagué todo, yo puedo decir, no, señor juez, yo ya pagué, y me acoja a la excepción número 3 del artículo 353 del COGEP, que la obligación ha sido cumplida. Tenemos la número 4 que dice una existencia de alto llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, en que la parte demandada del procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado. Esta excepción tiene una particularidad. Nos dice que esta prueba yo la puedo presentar inclusive después, durante el proceso, y causa como efecto de que el proceso de ejecutivo se detenga, o sea que no se me... Bueno, o sea, el hecho de que presente un acto de llamamiento a juicio, bueno, puede ser por copias certificadas. Yo sostengo que ya esa costumbre de las copias certificadas no está, porque hay una resolución del Consejo de la Judicatura que dice que las actuaciones judiciales no es necesario que se presenten con copias certificadas, bastará que el juez verifique la existencia dentro del sistema de archivo de trámites judiciales SAGET para que sea válido. Yo puedo justificar esta excepción. Inclusive la puedo justificar después para que se tenga el proceso ejecutivo. Tenemos el 5, que son las excepciones previas dadas en este código. Como ustedes saben, el artículo 153 del COGEP tiene 10 excepciones previas. Yo puedo interponer una de estas excepciones previas para cual sean evacuadas y sean decididas por el juzgador en la demanda. Entonces, hemos hablado en la oposición, vamos a decir algo también muy particular que a veces no se toma en cuenta. Tanto en el procedimiento ejecutivo como en el procedimiento monitorio, existe una norma supletoria que son las disposiciones del procedimiento sumario. Esto se encuentra en el artículo 357 del COGEP, ¿sí? 357, 358, que nos habla de que se tomará como norma supletoria las disposiciones del procedimiento sumario. Bueno, una vez que hemos hablado sobre el procedimiento ejecutivo, vamos a hablar sobre el siguiente
procedimiento ejecutivo, que es el procedimiento monitorio. Como ustedes saben, ya habíamos hablado que existen títulos de valor no ejecutivos, los cuales pueden ser exigidos su cumplimiento por medio de esta acción judicial. Y bueno, yo voy a conversar una anécdota. Este procedimiento monitorio hay un paradigma bastante enraizado que es confundido con el antiguo procedimiento verbal sumario del extinto Código de Procedimiento Civil. Si ustedes más no recuerdan, el procedimiento sumario el procedimiento verbal sumario era un juicio de conocimiento. El procedimiento monitorio no es un juicio de conocimiento, puesto de que al igual que el procedimiento ejecutivo se encuentra dentro del título número 2 del libro cuarto del COGEP, que se titula Procedimientos Ejecutivos. El título se titula Procedimientos Ejecutivos. Y tenemos el capítulo 1 que habla de lo que acabé de hablar, de los procedimientos ejecutivos, y el capítulo 2 que habla sobre el procedimiento monitorio. Ya hablo de esto porque tengo una mala experiencia con una jueza, no voy a decir el nombre por otras razones, lo que sí le puedo decir que es de la provincia de La Suay, que negó una excepción previa de prescripción de la acción judicial, indicando de que el juicio monitorio no tiene, o sea, se acoge al tiempo de prescripción del juicio ordinario, tal como lo establece el artículo 1414 del Código Civil, que habla de que las acciones ejecutivas prescriben en 5 años y las acciones ordinarias no durarán solamente otros 5 años más, es decir, en la vía ordinaria prescribe 5 años, en total 10 años. Y basa su fallo en una jurisprudencia del juicio verbal sumario, en la que dice que el juicio verbal sumario, por no encontrarse en la ley un tiempo concebido para la prescripción, se considera la prescripción del juicio ordinario. Esto es un error bastante grande, puesto de que el procedimiento monitorio es un procedimiento ejecutivo y de acuerdo a las reglas generales de la norma sustantiva civil prescribe en 5 años, de acuerdo a lo que dice el artículo 1000, contado desde la fecha en que se hiciera exigible la obligación. Entonces nos habla que el requisito de procedencia principal del título ejecutivo es que la obligación sea la de entregar dinero. Ese es el primer requisito de procedencia. El segundo requisito de procedencia, que la obligación sea líquida, exigible y de plazo vencido. Es decir, que sea cuantificable, que sea se le puede exigir judicialmente, es decir, que el título reúna todas las garantías legales y formales de la ley para que se lo pueda exigir mediante esta vía, y de plazo vencido, es decir, que se demuestre de que la obligación es de plazo vencido o que la persona que tenía que cumplir con la obligación se encuentre en mora. El otro requisito de procedencia es que la obligación que se pretende perseguir dentro del título no exceda de las 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, que en este caso serían $20.000. Cuando se reúnen todos esos requisitos de procedencia, se puede presentar una demanda monitoria. Y vamos a ver cuáles son los títulos de valor. Tenemos en el artículo 356, el número 1, que tenemos mediante el documento cualquiera que sea su firma y que aparezca firmado por la deudora o por el deudor o con su sello, impronta o marca o cualquier otra señal física o electrónica proveniente de dicha deudora o dicho deudor. Claro, si unimos esto, o sea, unimos esa relación circunstancial de la persona que tiene su marca, con los requisitos de procedencia, yo puedo presentar un procedimiento monitorio. Se me ocurre, para dar un ejemplo, una nota de embarque. Va una persona a una comercializadora, a una apiladora,
y dice, bueno, le voy a entregar 200 quintales de arroz. Viene, hace una guía de emisión, una nota de embarque donde pone la leyenda indicando de que le entrega 200 sacos de arroz, los cuales deberán ser pagados a 30 días plazo o tal fecha, y le hace firmar a la persona que recibe en este caso la gramínea. Pero resulta que se vence el tiempo que está ahí, esta persona no le paga. Esta nota de venta con esa leyenda y con la firma del deudor se convierte en un título de valor, o en un título de valor no ejecutivo, que se lo puede exigir por la vía monitoria. Luego tomando ese como ejemplo. El número 2 tenemos mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase, que sea su forma y clase en el soporte físico en el que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos que sean los que comprueben la existencia de crédito o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedor y deudor. Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por el acreedor, para acudir al proceso deberá acompañar prueba que se habla creíble la existencia de una relación previa entre acreedor y deudor principal. Este título de valor es bastante polémico porque es muy amplio y también le da la posibilidad que inclusive haya sido creado de forma unilateral. Esto, para mi criterio y para el criterio de algunos colegas, le hace que se cree, ya deje de ser un juicio de conocimiento, sino de un juicio declarativo de derecho, porque se tiene que analizar documentos accesorios que prueben la obligación. Sin embargo, está aquí como un título ejecutivo que puede ser exigido por la vía monitoria. Claro, reuniendo todos los requisitos de procedencia que ya hablamos. Sin embargo, yo me atrevo a manifestar que este numeral fue creado también para el cobro de tarjetas de las obligaciones provenientes de tarjeta de crédito. No sé si ustedes se acuerdan que anteriormente, para poder cobrar, los bancos poder cobrar una obligación proveniente de tarjeta de crédito que sobrepase la menor cuantía que estaba en el Código de Procedimiento Civil, que creo que era $6.000, tenían que seguir un juicio de conocimiento que se llamaba el juicio verbal sumario, que hablábamos hace un momento. Puesto de que estos contratos de tarjeta de crédito eran considerados no títulos ejecutivos, sino un título que se le atribuía a ser exigible mediante la vía verbal sumaria. En cambio, con este numeral, las tarjetas de crédito se acomodaron a un procedimiento monitorio, por cuanto ellos al momento de suscribir un contrato de tarjeta de crédito le hacen firmar un contrato con varias cláusulas. Además tienen voucher y tienen un mecanizado de los consumos que hace la persona con la tarjeta de crédito, por lo cual acreditan y pueden exigir esta obligación por la vía monitoria. No obstante, las empresas de tarjetas de crédito, cuando ven que el deudor de pronto puede caer en mora y que hay una posible interposición de una acción judicial para poderle cobrar lo que debe, lo llaman a que haga a que firme títulos ejecutivos para de esa manera consolidar una probable acción judicial ejecutiva en el evento que tengan que hacer. El número 4 dice mediante contrato de declaración jurada del arrendador o arrendatario. Bueno, esto se habla sobre los cánones de arrendamiento que a veces la persona deja de pagar. Pero esto tiene un requisito, este título, para que pueda ser exigido la vía, que siempre y cuando el arrendador todavía se encuentre en ocupación del bien. De esa manera puede exigirse la vía monitoria, si no tendrá que exigirlo mediante la vía sumaria, que es por la cual se ejercen las controversias relativas a la ley de inquilinato.
Disculpe, me salté el número 3, que es mediante la certificación expedida de la administración de un condominio, su club, asociación, establecimiento educativo u otros similares que ejerce representación legal. Bueno, es obvio el título de valor para el cobro de las mensualidades educativas, de una membresía de un club, de una urbanización. Son títulos de valor no ejecutivos que pueden ser exigidos el pago en la vía monitorio. No existe mayor análisis en cuanto a este título de valor, por lo tanto seguimos. Ya había hablado del número 4, ahora vamos con el número 5, que dice: la o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, acompañar su petición en detalle de remuneraciones mediante la reclamación y la prueba de la relación laboral. Bueno, yo por experiencia jamás utilizaría un procedimiento monitorio para reclamar remuneraciones del trabajador, puesto de que el procedimiento monitorio en él solamente se puede reclamar exclusivamente remuneraciones y no indemnizaciones. No nos olvidemos que en materia laboral el estipendio que se le debe al trabajador se pueden dividir en remuneraciones e indemnizaciones. El procedimiento monitorio no cabe la posibilidad, porque literalmente la ley no lo prevé, que se puedan cobrar indemnizaciones. Y en el caso de que a mí un empleador me esté debiendo remuneraciones, cualquiera que sea por el pago de vacaciones, sea por el sueldo, o cualquier otra que sea por mi trabajo de vengado, no podría cobrar o no podría exigir en la demanda la indemnización del artículo 94 del Código del Trabajo, porque esa es una indemnización que es multiplicar por 3 del último semestre de las obligaciones debidas y que haya tenido que interponerse una acción judicial para poderlas cobrar. Entonces yo no utilizaría la vía monitoria para cobrar este tipo de obligaciones. Imagínense si una persona me debe 2 meses de salario a $400, estamos hablando de 800, ¿verdad? Pero yo presento por la vía monitoria, claro, voy a cobrar los 800 y de pronto más los intereses. Pero ¿qué tal si yo presento por la vía sumaria? Yo pido que se me paguen los $800 multiplicado por 3 de acuerdo a la indemnización del artículo 94. Es decir, los $800 yo los convertiría en $2.400 más los intereses de los $800. Entonces es importante identificar esta situación. Vamos a lo que dice el artículo 357 del COGEP, que nos habla de que el procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda. Contendrá los requisitos generales de la demanda. Deberá especificarse el origen y la cantidad de la deuda, y esta podrá también iniciarse por medio de la presentación de un formulario que es expedido por el Consejo de la Judicatura. Dice que cuando el monto de la obligación que se persigue cobrar no exceda de los 3 salarios básicos unificados, no se necesitará el patrocinio de abogado. Bueno, esto para mí es una falacia, porque en el caso de que exista una oposición, yo no creo que la persona que está persiguiendo el cobro de la obligación no tenga que asistir a la audiencia mediante el patrocinio de un abogado. De hecho la ley tampoco permite esta situación, pero bueno, sin embargo está aquí en la ley. Tenemos el artículo 358 del COGEP, que nos habla de la admisión a la demanda en procedimiento monitorio. Una vez que el juzgador examina la demanda y reúne los requisitos de procedibilidad, concederá el término de 15 días al deudor para que pague, una vez citado al deudor, para que pague la obligación. Debemos entender que en el procedimiento monitorio este auto de aceptación de la demanda es una orden incondicional de pago, que una vez citado, y si éste no se opone dentro de los 15 días que establece la ley,
esta orden incondicional de pago causa ejecutoría y se vuelve un título de ejecución. Y ya vamos a ver esta característica. También nos habla de que la citación del auto de pago al deudor interrumpe la prescripción. Bueno, todos sabemos que la institución jurídica de la citación o la diligencia de la citación interrumpe la prescripción, o sea, no se podría alegar la prescripción de la acción porque ya se encuentra interrumpida mediante la citación de la demanda. Como les decía, esta orden incondicional de pago tendrá la categoría de cosa juzgada, es decir, tendrá igual que una sentencia. A diferencia del juicio ejecutivo, que si el deudor no se opone dentro de los 15 días, el juez tiene que expedir una sentencia condenándolo al pago. En el procedimiento monitorio, el acto de aceptación de la demanda, o sea, el auto inicial o el auto de calificación, para ser más explícito, da esa categoría, por lo que no es necesaria la sentencia. La sentencia solamente la expide en el momento que existe una oposición y después de haberse evacuado la audiencia. También el procedimiento monitorio nos dice la obligatoriedad que tiene el juez de liquidar intereses de la obligación desde el momento que se hizo exigible. También nos dice que si el deudor paga la deuda, se archivará inmediatamente el proceso. En este caso, no se permite reformar la demanda dentro del procedimiento monitorio, ni tampoco se permite reconvenir al actor, cosa que en el procedimiento ejecutivo sí se permite la reconvención del actor mediante otro título ejecutivo. Entonces son diferencias que tienen estos dos procedimientos. Vale la pena ahorita nombrar y una de las cosas novedosas que vi en la reforma que se hizo del Código Orgánico General de Procesos en el 2019 es que observé que en el artículo 359 se agregó la posibilidad de que las partes expongan un alegato inicial dentro del desarrollo de la audiencia única, o sea, en la segunda fase de la audiencia única. Como todos sabemos, en los procedimientos del COGEP con la audiencia única, la audiencia se desarrolla en dos partes. La primera, que es la etapa de discernimiento, la fijación de los puntos del debate, la conciliación, y la segunda fase que nos decía que era el anuncio probatorio y la práctica de pruebas y el alegato final y la sentencia. Acá se incorporó el alegato inicial, era obvio, porque tanto en el procedimiento sumario como en el procedimiento ejecutivo, que son juicios controvertidos, era obvio que al igual que en el procedimiento penal existe un alegato de apertura, en materia civil se llama alegato inicial. ¿Por qué? Porque el juez tiene que conocer qué es lo que pretende o qué es lo que pide y qué es lo que alega la parte que cualquiera de las dos partes, sea actor o demandado. Debido a que no existía esta situación en el COGEP, esta diligencia, los jueces fijaban los puntos del debate y pedían directamente que se anuncie prueba. Pero no daban la posibilidad de que se haga un alegato inicial. Como ustedes saben, el alegato inicial se compone tanto de la pretensión jurídica como el hecho fáctico. Entonces, esto daba una idea mejor de cuál es la teoría del caso de una de las dos partes. Esto no existía en el código. A partir del 2019 se incorporó y me parece bien, puesto de que es la regla general del procedimiento adversarial. Después de esto se da en la segunda fase en la que dice que
Después del debate probatorio, se fijará el debate probatorio, se dará el alegato inicial, las prácticas de pruebas y después el alegato final. También menester indicarles, no lo dije en el procedimiento ejecutivo por los títulos ejecutivos, por los títulos de valor ejecutivos, solo cabe la apelación, pero en efecto no suspensivo. En el código, en lo que se refiere al procedimiento mandatorio, porque la ley no lo señala expresamente si es suspensivo o no suspensivo, se entiende o se sobreentiende que la apelación causa efectos suspensivos. Es también menester indicarle que cualquier momento de la deuda, inclusive en la etapa de ejecución, las partes pueden conciliar y pueden acordar una fórmula de pago. Eso dice expresamente la ley. A continuación les voy a indicar ciertas diferencias y ciertas similitudes entre el procedimiento ejecutivo y el procedimiento monitorio. Haciendo una introducción, dice, muy a pesar de que estos dos procedimientos se encuentran en una misma categoría procesal, pues ambos son procedimientos ejecutivos, es decir, llevan como fin el cobro eficaz y con presura de una obligación que ha sido legalmente adquirida, tienen diferencias muy marcadas, las cuales no solo se rigen a la forma y a los títulos de valor, sino a cuestiones relativas a diligencias de su trámite. Las únicas similitudes que podemos citar en que ambos no son juicios de conocimiento y que los títulos de valor que se otorgan dan legitimación activa al acreedor y gozan de legitimación jurídica absoluta. Entre las diferencias más notorias indicamos las siguientes. Tenemos que en el procedimiento ejecutivo se puede hacer obligaciones que contengan actos de dar o hacer determinada cosa. En un juicio monitorio solamente se puede cobrar dinero o solamente se puede ejecutar una obligación que conlleve la entrega de dinero. Número 2, tenemos el procedimiento ejecutivo. La obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Y además deberá ser líquida si se trata de una entrega de dinero. En el procedimiento monitorio la deuda solo deberá ser líquida, exigible y de plazo vencido. O sea, se obvian ciertos requisitos de procedencia. Esto es digno de resaltar, puesto de que los requisitos de procedencia son importantes dentro de una demanda o de una contestación a la demanda. En el número 3 tenemos el procedimiento ejecutivo. El monto de la obligación que se pretende cobrar es infinita. O sea, yo puedo cobrar cualquier monto de una obligación. En el procedimiento monitorio no puede exceder de $20,000, en este caso de 50 remuneraciones básicas unificadas del trabajador general. Tenemos el cuarto, dice que el procedimiento ejecutivo se puede reconvenir al actor. En el procedimiento monitorio no cabe esta posibilidad. El quinto, tenemos el procedimiento ejecutivo se puede solicitar providencias preventivas en la demanda. En el procedimiento monitorio la ley no establece esta posibilidad. Sin embargo, yo sí sostengo de que si yo demuestro que la deuda es válida y que reúne los requisitos de un título de valor no ejecutivo, yo podría solicitar providencias preventivas previo a la presentación de la demanda monitoria, cuidándome de que no caduquen estas providencias preventivas. Como ustedes saben, el Código Orgánico General de Proceso establece que las providencias preventivas caducan en 30 días si no se ha presentado la demanda en lo principal. En el número 6 tenemos que en el procedimiento ejecutivo, en caso de no existir oposición, el juzgador debe dictar sentencia, ordenando el pago de la obligación junto con lo exigido en la demanda o lo que sea procedente. En el juicio monitorio, el auto de aceptación de la demanda contiene la orden incondicional de pago, la cual produce efectos de ejecutoría, no siendo necesario que se expida una sentencia. Tenemos el número 7 que dice en el procedimiento ejecutivo la sentencia puede ser apelada con efecto no suspensivo, debiendo rendir caución si se desea suspender la ejecución de la sentencia.
En el procedimiento monitorio, la apelación suspende la ejecución de la sentencia sin necesidad de caución. Hay otras, en cuanto a las similitudes, tenemos primero, ambos son procesos de ejecución y no de conocimiento. Segundo, ambos se pueden presentar excepciones en la oposición, tanto previas como generales. Tercero, tenemos que ambos tienen una norma supletoria que es las reglas del procedimiento sumario. Cuarto, que ambos, por tratarse de sus controversias en materia transigible, se puede considerar en cualquier momento del proceso, inclusive durante la ejecución. Muy bien, hemos terminado de explicar estos dos procesos. Nos corresponde seguir con la ponencia y hablar sobre los títulos de valor de ejecución. Este libro es algo novedoso en nuestro procedimiento procesal civil, puesto de que había títulos de valor en procedimiento anterior que eran títulos que tenían las características de los títulos de ejecución, pero sin embargo eran títulos ejecutivos y no títulos de ejecución. ¿Y por qué digo esto? Debo resaltar que el procedimiento de ejecución no es un trámite judicial propiamente dicho. Aquí no se evacúa pruebas, aquí no existe una oposición en cuanto a destruir la validez del título de valor o a indicar que la obligación no es legítima. Los títulos de valor de ejecución ya están debidamente ratificados y se puede directamente ejecutar. No es el caso de los procedimientos ejecutivos monitorios, que de alguna manera tiene que existir una ratificación del juez para poder ejecutar. En este caso, en los procedimientos de ejecución no existe esta posibilidad y la ley los define como el conjunto de actos procesales para hacer cumplir obligaciones contenidas en títulos de ejecución. Es decir, que el procedimiento de ejecución son actos procesales por el cual se va a obligar a que una persona en forma coercible cumpla con la obligación implícita en el título de ejecución. Y vamos a entender un poco más su esencia una vez que los voy a ir nombrando. Hablamos del artículo 362 del Código Orgánico General de Procesos, que dice el primer título de valor de ejecución es la sentencia ejecutoriada. Un ejemplo, una sentencia. Alguna vez un colega me preguntaba que tenía una sentencia en materia de tránsito, una sentencia condenatoria, y donde le habían indicado que por reparación integral tenía que el causante del accidente pagar $2.500. Y me decía, pero le pido al juez que ejecute, que le obligue a pagar los $2.500 y el juez no me despacha o me dice que mi pedido es improcedente. Porque en realidad es así, el juez penal, una vez que expide su sentencia, pierde ya su competencia para ejecutarla en cuanto a lo que se rige en cuanto a la reparación integral, inclusive en cuanto a la ejecución de la sentencia, porque pasa a conocimiento del juez de garantías penitenciarias. Eso es una cuestión que no voy a ahondar, pero hablando en este caso de la ejecución en cuanto a la reparación integral, esta sentencia se vuelve título de ejecución y yo tendría que presentar una demanda de ejecución ante un juez civil para poder ejecutar a la persona que ha sido condenada al pago de la reparación integral dentro de una acción penal. A esto se refiere la sentencia ejecutoriada. Tenemos en segundo lugar el laudo arbitral. Bueno, ustedes saben que dentro de la ley de arbitraje y mediación existen los tribunales los tribunales arbitrales, en este caso los que pertenecen a los métodos alternativos de solución de conflictos, que son muy populares hoy en día, más que todo en controversias
en controversia de contratación pública vemos bastante que trabajan estos tribunales de arbitraje, donde ellos expiden un laudo arbitral y este es un título de ejecución. Tercero, tenemos el acta de mediación, las actas que se celebran en los centros de mediación, tanto el Consejo de la Judicatura como los centros de mediación particulares. Tenemos algunos centros de mediación conocidos, tenemos el de la Procuraduría General del Estado, tenemos el de la Cámara de Comercio. Bueno, entonces esa acta de mediación también es un título de ejecución. Tenemos el contrato de prenda y contrato de venta de reserva de dominio. Bueno, esta es la alternativa también cuando uno vende un vehículo. Esta en sí es una obligación de hacer una cosa, que en este caso es de entregar el vehículo, de dar una cosa, que en este caso entregar el vehículo. Cuando se interpone esta demanda y por A o B motivo, esa demanda no es cumplida, de pronto la persona esconde el vehículo, también se puede derivar acciones penales, pues se puede iniciar una acción judicial por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, establecida en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, por no cumplir este mandamiento de ejecución por esta vía. Tenemos la sentencia o laudo arbitral o acta de mediación expedidos en el extranjero homologados en este código. Como todos sabemos, toda sentencia o laudo arbitral expedido en el extranjero tiene que ser homologado de acuerdo al trámite que establece el Código Orgánico General de Proceso. La transacción aprobada judicialmente en los artículos del artículo 235 del presente código. Ustedes saben que dentro de las facultades que tienen los jueces es la de conciliar dentro de un proceso judicial. Y el artículo 235 del COGEP nos habla de esa conciliación, de esa obligatoriedad que tiene el juez de buscar la conciliación de las partes para dar fin al proceso. En el caso de darse esta conciliación, esa conciliación que debe ser aceptada por el juez, se vuelve un título de ejecución en caso de que la persona que se comprometió no cumpla. La transacción cuando haya sido sin mediar proceso entre las partes. Eso era lo que yo les decía hace un momento, que la transacción extrajudicial puede ser tanto un título ejecutivo como un título de ejecución. Ya depende de cada colega o de la persona que vaya a ejecutar cuál de los dos procedimientos elige para hacer efectiva el cobro de la obligación por este caso. El auto que aprueba la conciliación parcial en caso de incumplimiento de los acuerdos aprobados. También la ley establece que cuando hay una conciliación parcial de alguna cosa, si esta no se cumple, también se vuelve un título de ejecución. El auto que contiene la orden de pago, el procedimiento monitorio ante la falta de oposición del demandado. Eso es lo que le decía hace un momento, ese auto inicial que contiene la orden incondicional de pago del deudor, si no ha sido puesto, se vuelve también un título de ejecución. La hipoteca, que también es un título de ejecución, acuérdense que antes la hipoteca era un título ejecutivo, ahora es un título de ejecución. Todavía existe el paradigma de algunos colegas que todavía cuando tienen una hipoteca y quieren ejecutarla, presentan una demanda ejecutiva cuando la hipoteca no es un título ejecutivo, un título de valor ejecutivo, es un título de valor de ejecución. Los demás que establezca la ley, hay algunos títulos por ahí que la ley establece como que son títulos de ejecución. Dice, los juzgadores intervenirán directamente en la ejecución de los laudos arbitrales y actas de mediación, además ejecutarán las providencias preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales e internacionales.
Esto conlleva que el juzgador, en el momento que tenga conocimiento que se ha dictado una providencia preventiva en contra de, de una persona que está haciendo por medio de ejecución, inmediatamente procederá a embargar ese bien. Debemos indicar que en el procedimiento de ejecución, pues bajo ninguna circunstancia uno va a pedir providencias preventivas. Uno pide directamente el embargo porque nos encontramos en una etapa de ejecución y, como les dije, la ejecución simplemente son los actos procesales que hace un juzgador para un título de ejecución. Es obligación del juzgador, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico General de Proceso, de actuar en forma personal en las acciones para ejecutar la obligación contenida en el título. Las partes procesales actuarán en control de la ejecución en igualdad de condiciones. O sea, el ejecutado también tiene derecho a participar en el proceso en igualdad de ejecuciones. Dice también que el juzgador tendrá libre acceso a la información patrimonial del ejecutado y colaborará con el ejecutante para que se realicen todas las diligencias para ejecutar el título. Es decir, que el ejecutado no tiene ni el derecho a sigilo bancario. Si el juzgador puede tener acceso a toda su información patrimonial con el fin de ejecutar la obligación. Tenemos de ahí que dentro de la ejecución también se pueden ejecutar obligaciones de dar, de hacer o no hacer una cosa. Esas se encuentran previstas en el artículo 366 del COGEP y se basa exclusivamente a que el juzgador requiera, inclusive puede ordenar que bajo la fuerza pública se obligue a la persona que tenga que entregar determinada cosa. Cuando se trate de un cuerpo cierto, cuando se trate de entregar algún inmueble, ¿cómo es? El juzgador puede acudir a la fuerza pública para obligar al ejecutado para que entregue ese bien. Cuando se trata de obligaciones de género, también el juzgador puede obligar a que el ejecutado entregue en este caso los bienes que le fueron entregados en igualdad de condiciones o su equivalente también en dinero. Como ustedes saben, las obligaciones de género son las que se derivan obligaciones de entregar bienes fungibles que fueron entregados a su tiempo en óptimas condiciones y que por el uso del tiempo se fueron deteriorando. El obligado al momento de retribuirlos tiene que retribuir bienes en igual condición o en su defecto el equivalente en dinero. También nos habla el artículo 368 de las obligaciones de hacer. Como es, en este caso también el juzgador puede utilizar todas las medidas coercitivas para poder obligar a que el obligado cumpla con lo que tenga que hacer. Aquí existe también, en el artículo 370, de la ejecución por silencio administrativo. Nos habla que el silencio administrativo se ha convertido en un título de ejecución. Como ustedes conocen, el silencio administrativo es el que se da cuando una entidad pública a la cual se le ha hecho una petición no resuelve esa petición en cierto periodo de tiempo determinado en el Código Orgánico Administrativo. Si más no recuerdo, creo que es de 20 días laborables. Ha sucedido esta situación, la persona que le ha sucedido este hecho puede, mediante una declaración juramentada, indicar de que la institución no le ha contestado y proceder a la ejecución de esta situación del silencio administrativo. Es algo también innovador, puesto de que antes de la reforma del año 2019, que es cuando se dio esta reforma, el silencio administrativo positivo tenía que ser ratificado por la autoridad judicial, que era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
cuál obligaba a que se cumpla con en este caso con la afirmación de lo que uno ha solicitado. Como ustedes saben, el silencio administrativo es el hecho de que si yo solicité algo y la institución no me lo negó, esto se considera como que ha sido aceptado. Esa es la esencia del silencio administrativo. También tenemos el trámite de la ejecución cuando se trata de dinero, que es más común, que es lo que hace el juez: recibe la demanda, ordena que se haga un peritaje, que se calcule el monto de la obligación de entregar dinero más los intereses, y ¿cómo es? Más los intereses, y esta deberá inmediatamente expedirse el mandamiento de ejecución, con todas las consecuencias de una ejecución. En el artículo 372 del Código habla de las formalidades del mandamiento de ejecución que tiene que contener. También existe una posibilidad de oposición a la ejecución que se encuentra en el artículo 373 del Código Orgánico General de Procesos, que nos dice que la única forma de oponerse será alegando pago o dación de pago, transacción, remisión, novación, confusión, compensación o pérdida o destrucción de la cosa debida. Como ustedes saben, el pago, la dación de pago es cuando uno entrega un bien evaluado en el monto de la obligación que se está ejecutando. Esa es la dación de pago, o en su defecto el pago. Yo ya pagué, ¿sabe qué? No tienes que ejecutarme, archiva el proceso. La transacción es cuando ha habido de por medio una transacción, de pronto para dar facilidades de pago a la obligación que está ejecutando. Yo me puedo poner en ese sentido. Sin embargo, si esto no detiene la ejecución, a no ser de que sea consentido por la parte que está ejecutando. La novación, como ustedes saben, la novación es una institución jurídica establecida en el Código Civil que extingue una obligación que ha sido adquirida por haberse adquirido otra obligación, ya sea por cambio de deudor o por cambio de las condiciones. Esta es una institución jurídica del Código Civil que extingue las obligaciones. Entonces, si yo tendré que presentar prueba de la novación en este caso, y esto suspendería la ejecución. La pérdida o destrucción de la cosa vendida, de la cosa debida, que es otra cosa que cuando se ha deteriorado, cuando ha sido una obligación de dar algo y esta se ha destruido, yo tengo que demostrar fehacientemente dentro del proceso de ejecución que esto ha sucedido, para que de esta manera no se pueda ejecutar, o puede existir la posibilidad de que yo tenga que retribuir eso en dinero. El deudor también tiene la posibilidad de presentar una propuesta de pago que puede ser aceptada por el acreedor. No obstante, para poder garantizar, inclusive puede presentar una fianza o una hipoteca, que es una garantía real que pueda satisfacer. También nos dice que esta propuesta de pago no suspende la ejecución, a no ser de que el acreedor consienta que la ejecución forzosa sea suspendida. Como ustedes saben, los medios de ejecución son en este caso el embargo. Dentro de la relación de los embargos se prefiere primeramente el dinero, siempre se prefiere el dinero. Cuando se trata del embargo de bienes muebles e inmuebles, ustedes conocen que el Código Orgánico General de Procesos tiene las solicitudes para seguir un remate, y de cual se hará conforme a las reglas que han sido establecidas por el Consejo Nacional de la Judicatura dentro de los embargos, se me fue la palabra, perdón. Los embargos que se hacen en línea o los que se hacen de manera informática. Bueno, compañeros, eso ha sido mi ponencia. Espero que haber satisfacido sus expectativas.
estoy dispuesto a responder preguntas si en este caso el tiempo me lo permite. Muchas gracias. Ha sido una enorme satisfacción para mí haber podido intervenir en este grupo que tiene una connotación, un ámbito internacional también. Reitero muchas gracias a los gestores de esto y es todo. Muchas gracias.